Dice la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar antes de empezar. Señor, en esta hora te doy gracias primeramente por la oportunidad que tú me das de estar hoy aquí, Señor. Hoy te pido que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con cada uno de los que estamos aquí, especialmente también conmigo, Señor, para que no me permitas que hable nada propio, sino que toda la palabra que salga de mi boca sea dirigida por tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Que tú nos dirijas en todo momento, que tú trates con nuestra vida, que todo lo que esté estorbando, Señor, que impida que nosotros podamos recibir tu palabra, lo cancelamos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú te glorifiques una vez más y para que nuestras vidas, cuando nosotros salgamos de este lugar, no sea la misma, Señor, sino que cada vez tú te glorifiques más en nuestra vida y nos hagamos cada vez más a tu imagen y a tu semejanza, Señor. En el nombre de Jesús recibe toda la honra y toda la gloria, porque solamente tú la mereces, Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el Espíritu Santo y el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, y cuál es el propósito por el cual Jesús les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Entonces, si nos dice que nos conviene, es porque nos conviene. Jesús está diciéndole a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ellos se sentían tristes. Jesús les estaba hablando acerca de su muerte, les estaba hablando acerca de su partida. Jesús, ese líder, ese guía que él tenía, porque ahí dice que él sería el consolador. En ese momento él estaba haciendo el trabajo que luego el Espíritu Santo iba a hacer, porque en ese momento Jesús era su abogado, Jesús era su consolador, Jesús era su ayudador, Jesús era su guía, Jesús les enseñaba. Todo lo que el Espíritu Santo hace hoy en este tiempo era lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos, por lo cual imagínense quién no se va a sentir triste de tener un maestro como Jesús y que de repente te diga: ¿sabes qué? Ya no puedo estar con ustedes. Ellos se sentían tristes, pero Jesús les dice: mira, no se preocupen, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo no les voy a dejar solos. Cuando yo me vaya, yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Y eso es lo que hoy voy a tratar de explicarles un poquito acerca de lo que es el propósito del Espíritu Santo, y para que nosotros entendamos cuál es la bendición que nosotros tenemos al tener al Espíritu Santo como nuestra guía, como nuestro ayudador, como nuestro enseñador, como nuestro consolador, la bendición que tenemos, y que hagamos uso de esa bendición, ¿sí? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, para darles un ejemplo antes de empezar, yo me acuerdo una vez que estábamos, no sé si mi esposa se acuerda, estábamos en Monterrey, y me da risa cuando me acuerdo de eso, porque nosotros andábamos buscando un lugar, a lo mejor Josué es el único que pues es de por allá, que puede saber, andábamos buscando un lugar que se llama Kitsania. Entonces, pues antes no está como ahorita, ¿no? Ahorita nomás le pones en el lugar a donde quieres llegar en el teléfono, y bien fácil, te va diciendo, va hablando, dale a la derecha, detente, vuelta a la izquierda en tantos pies. Ya si nos perdemos es porque ya es por demás, ¿verdad? Pero en ese entonces nomás agarrabas un mapa y con ese mapa más o menos trazabas la ruta. Pero Monterrey para mí está bien complicado, no es como aquí en Broadville, te pasas y a la próxima hay una bajada y te retornas. Allá si te pasaste, ya te pasaste, te tienes que meter por entre calles. Total de que me da risa porque ya teníamos no sé cuánto tiempo tendríamos buscando ese lugar, y luego pasábamos cada rato por el Rey del Cabrito. Entonces cada que pasábamos, a nosotros nos daba risa y decíamos: otra vez el Rey del Cabrito, y Brian era el que se enojaba, porque no podíamos llegar a ese lugar, ¿no? Entonces me acordaba de por ahorita, no, tú nomás le pones una dirección en el celular y
y sale, ¿no? Y ya te va diciendo hacia dónde tienes que ir, hacia dónde tienes que caminar, cuántos pies, todo, cuántos kilómetros, derecho, a la vuelta, a la izquierda, a la derecha, todo te dice, y es una bendición, ¿sí o no? Sí, bueno, así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Y nosotros decimos que es una bendición, pero a veces no sabemos utilizar esa bendición que nosotros tenemos y no lo utilizamos, no le preguntamos, no nos dejamos guiar, no nos dejamos dirigir por Él. Es por eso que cuando yo le preguntaba al Señor qué era lo que Él quería que compartiera, y Él dice que Él quiere participar también en nuestras vidas, en nuestras reuniones, todos los días de nuestra vida Él quiere estar con nosotros. ¿Sí? Y así como nosotros usamos la tecnología, en este caso nuestros celulares, para llegar a un lugar o para utilizarlos muchas veces como guía, entonces nosotros lo tenemos a Él también de esa misma manera. Y era solo por darles un ejemplo, ¿verdad? De la bendición que es que utilizamos ahora nuestros celulares, ¿verdad? Y podemos llegar, ya no es así. A lo mejor si hubiera andado José por nosotros, nos hubiera dicho por dónde, no hubiera sido más fácil, él hubiera sido en este momento nuestro guía, ¿no? Pero bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, y algo importante ahí que dice que es el Consolador. El Consolador quiere decir varias cosas, que es nuestro abogado o que es nuestro intercesor, ¿verdad? Él está como nuestro Consolador, como nuestro abogado y como nuestro intercesor. Esa es una de las cosas que el Espíritu Santo está para con nosotros, para ser nuestro abogado y para interceder por nosotros. Y dice que también Él, cuando venga, nos convencerá ¿de qué? De pecado. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Lo primero que tenemos que hacer para que nosotros nos convenzamos de pecado, sabemos que tenemos al Espíritu Santo, pero la palabra dice en Juan 14 también que el mundo no le puede recibir. Entonces hay un paso que tenemos que hacer para poder, porque el mundo no le conoce. Si el mundo le conociera, entonces ellos entenderían que lo que están haciendo o la vida que llevan es incorrecta delante de los ojos de Dios. Entonces el pecado es toda acción negativa que nos separa de Dios. Cualquier cosa que nosotros hacemos que va en contra de la voluntad de Dios, ese es un pecado. ¿Sí? Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si estamos actuando en contra de la voluntad de Dios? Es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar a nosotros si lo que estamos haciendo, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, le agrada o no le agrada a Él. Pero primeramente tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo no va a poder actuar en nosotros. Es necesario que lo entendamos. Y para esto hay una historia que me gusta mucho, que es la historia de Nicodemo. A Nicodemo le decía que le era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo, acaso un hombre viejo puede nacer de nuevo, puede volver a entrar en el vientre de su madre? Y él le dice, no, mira, toda persona que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Entonces le era necesario nacer de agua y le era necesario nacer de Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu en este momento era el que le iba a enseñar a él o le iba a redarguir de qué era lo correcto o qué era lo incorrecto que él estaba haciendo. Y Jesús se sorprende y le dice, ¿eres maestro tú de la ley y no sabes estas cosas? Entonces él no podía entender, él no podía reconocer a Jesús a pesar de que tenía conocimiento, pero el Espíritu de Dios no estaba en él y él no podía reconocer, o si lo reconocía no quería hacer a un lado los beneficios que él tenía al ser maestro de la ley. Pero después de ahí hay otra historia que es la de la mujer samaritana, y viene Jesús y la confronta y le dice, mira, ella estaba sacando agua en un pozo y Jesús le dice, mira, dame de beber. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y él le dice, si supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y yo te daré de una agua de la cual nunca más volverás a tener sed. Y ella le dice, Señor, dame de esa agua para ya no volver a venir a este pozo a sacar el agua. Y él le dice, ahí en ese momento él la confronta y le dice, bueno, tráeme a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ahí él la confronta y ahí vemos el Espíritu Santo obrando en la vida de ella, y ella no se molestó porque él estaba diciendo, oye, me estás diciendo que me vas a dar de un agua de la cual yo no voy a volver a tener sed, y me estás diciendo que soy una mujer, no sé, fácil, o no sé cómo llamarlo, no sé, cualquiera, o no sé qué, que buscaba su satisfacción en los hombres. Pero ella entendió, porque el Espíritu Santo en ese momento estaba obrando en la vida de ella y la estaba confrontando, y ella aceptó que era una pecadora. Ella aceptó que tenía un error y él le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y después ella le pregunta, pero
creyeron en Jesús por la palabra que ella les había dicho, solamente porque le dijo, Él me ha declarado todo lo que yo hacía. O sea, de cuenta que le descubrió su vida. Pero ahí el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de ella y ella pudo reconocer que era una pecadora. Así en la vida de nosotros necesitamos al Espíritu Santo, pero primeramente necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador para que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestra vida y nos convenza y nos redarguya de que hay cosas que no le agradan a Él. Entonces nosotros iniciamos una nueva vida. Iniciamos una nueva vida en Jesús. Es un proceso que tenemos que seguir. No quiere decir, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y Él nos perdona todos nuestros pecados, nos perdona todo lo que hayamos hecho, pero de ahí nosotros iniciamos una relación con Él y Él empieza a limpiarnos. Entonces esa es una bendición, que tengamos al Espíritu Santo, porque el propósito de cada uno de nosotros, o lo que nosotros deseamos, es estar un día con Él, ¿sí o no? Todos queremos estar un día con Él. Yo no creo que, si yo les pregunto, ¿les gustaría ir al infierno? Yo creo que ninguno me dijera que sí, ¿verdad que no? Imagínense pasar una eternidad en el infierno, yo creo que ninguno quiere. Entonces nosotros tenemos que iniciar ese proceso de limpieza en nuestra vida, o lo que Jesús le decía a Nicodemo, que le era necesario nacer de nuevo. Le estaba hablando de que tenía que ser una nueva criatura. Y para eso nosotros necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Él es el que te va a redarguir en tu mente y en tu corazón. Cuando estés haciendo una acción que no le agrada, Él es el que te va a decir, ¿sabes qué? No me agrada lo que estás haciendo. Pero hay otra cosa, si tú no le preguntas, Él no te va a decir. ¿Sí me explico? Porque nosotros podemos hacer las cosas al criterio de nosotros, y es por eso que nos equivocamos, porque utilizamos nuestro criterio, nuestra manera de pensar. ¿Sí? Por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes muchas veces, por dar un ejemplo, ¿verdad? No sé, al muchachito le gusta una jovencita y muchas veces no nos quieren preguntar a nosotros qué pensamos nosotros, porque a lo mejor les vamos a decir lo que ellos no quieren escuchar, ¿sí? Y ellos a lo mejor se fijan, porque por ejemplo la palabra dice que no te unas en ¿qué? En yugo desigual, eso es lo que la palabra dice. Entonces si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y le preguntamos, ¿qué es lo primero que nos va a decir? Que no te unas en yugo desigual, ¿no? Pero ellos a lo mejor van a decir, pero es que es la niña que me gusta. Pues sí, a lo mejor es la que te gusta, pero no es lo que Dios tiene para tu vida, ¿no? Entonces es igual con nosotros, no solamente con ellos. A lo mejor nosotros, no sé, por dar un ejemplo, a mí me gusta los fines de semana comprarme un 6 de cerveza y me lo tomo, ¿no? Entonces yo puedo decir, no tiene nada de malo, pero a lo mejor nunca le pregunté, ¿te estoy ofendiendo con mi comportamiento o no? ¿Te agrada que haga esto? Y de igual manera con todo lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que hablamos, con todo lo que hacemos, necesitamos también preguntar si en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios o no, porque Él es el que nos va a redarguir de pecado, es el que nos va a convencer de que hay algo en nuestra vida que no está funcionando de la manera correcta. Entonces esa es una bendición, ¿sí o no? Porque a veces a lo mejor nos da vergüenza, a lo mejor puede ser que yo tenga una actitud negativa delante de los ojos de Dios y a lo mejor me da vergüenza platicarla con alguien, o me da vergüenza decirle al pastor, no sé, acercarme con el pastor y preguntarle, pastor, ¿usted cree que lo que estoy haciendo está incorrecto? A lo mejor me da un poco de pena, pero si le preguntas al Espíritu Santo, ahí dice la palabra que Él es el que nos va a convencer de pecado. Entonces si tú le preguntas a Él, si tú le preguntas al Señor, Él también te va a hacer sentir que lo que estás haciendo no está correcto. Entonces eso es una bendición. Es una bendición para nuestra vida que nosotros tengamos al Espíritu Santo para que nos ayude y nos guíe, nos dirija y nos diga, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no me agrada, simple y sencillamente, ¿sí? Vamos a ver que acerca del pecado, vamos a ver qué dice Romanos 7 del 16 al 21. Romanos 7 del 16 al 21. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ay, ya iba a empezar a leer, pero no necesito ponerme lentes. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí vemos que el pecado es una ¿qué? Una ley. Y dice que, y él por eso dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Él está diciendo, ¿sabes qué? Hay una ley en mis miembros. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos una vida, no sé, por ejemplo, yo me convertí a los 30 años, entonces si yo llevé 30 años de una vida a lo mejor que no agradaba a Dios, entonces ya hay una ley en mis miembros, porque tengo un estilo de vida. Entonces nosotros lo hacemos ya porque es el estilo de vida que yo tengo, el estilo de vida que yo tenía. Entonces eso, independientemente, nosotros tratamos de actuar como ya actuábamos, ¿sí? Porque a lo que nosotros aprendimos, la manera que nosotros nos comportábamos o cómo hablábamos, ¿sí? Pero ahí dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y vemos más adelante ahí, yo se los leo, ahí en Romanos 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Entonces, si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a hacer morir ¿qué? Las obras de la carne, que la carne es la que nos lleva a pecar delante de los ojos de Dios, a hacer lo que nos separa de Dios o a hacer lo que no le agrada a Él y lo que nos separa de Él. Entonces, si nosotros vivimos por el Espíritu y entendemos que el Espíritu Santo está ahí para con nosotros, entonces nosotros vamos a poder vencer a la carne y vamos a poder vivir en el Espíritu. ¿Sí? Porque las obras de la carne son contra las del Espíritu y las del Espíritu van en contra de las de la carne. ¿Sí? Pero también la ley del Espíritu es la que vence, dice ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la única manera de vencer el pecado es andando en el Espíritu, y nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a vencer. Entonces, ¿es una bendición? Sí, ¿verdad? Yo digo que sí, que es una bendición, ¿verdad? Entonces vamos a ver también qué otra cosa es. Ahí dice que nos guía. Ahí adelantito de lo que leíamos, se me mueve con el aire también. Dice que nos guía, ¿verdad? ¿A toda la qué? A la verdad, ¿verdad? Aquí está. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Sí sabes lo que es un guía? Yo tengo dos definiciones aquí. Y dice, ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado. Es lo que decíamos ahorita del GPS, ¿verdad? Y también dice que es dirigir o orientar a una persona mediante consejos y enseñanzas. Entonces, las dos, dice que él va adelante, es una persona que va, o alguien que va delante de nosotros para llevarnos a un lugar determinado, o alguien que nos orienta a través de enseñanzas, ¿verdad? A través de consejos y enseñanzas. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Ahora Él nos va a guiar ¿a quién? A la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Qué dice su palabra? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? A Jesús. El Espíritu Santo nos va a llevar a darle gloria todo el tiempo a Jesús, a saber que nosotros no nos podemos postrar delante de nada, delante de nadie, sino solamente de Jesús. Toda la gloria se la lleva a Él, porque Él fue el que dio la vida por cada uno de nosotros. Todo el respeto, todo lo que nosotros somos, se lo merecemos o se lo debemos a Él. ¿Sí? Entonces, esa es otra función que el Espíritu Santo tiene, que nos va a guiar a toda verdad. Dice en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, eso es otra cosa muy, muy importante. Él nos va a guiar a través, y luego dice en otras partes, santifícalos en tu verdad, y dice que tu palabra es verdad. Entonces, no solamente nos va a llevar a la persona de Jesús, sino que nos va a guiar también a la verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra. Su palabra es la verdad. Y esto es
es muy importante entender esto, que el Espíritu Santo lo tenemos para que nos guíe a la verdad. Porque también podemos estar escuchando una doctrina que no es. Hay muchas cosas que se nos pueden estar enseñando que no es. El pastor que nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad de llegar a nuestra casa y de escudriñar lo que se enseñó para saber si es verdad lo que nos está. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, dice ahí, que nos va a guiar en la verdad, que nos va a guiar en su palabra. Nos va a guiar en qué es la correcta enseñanza que debemos de recibir. Esa es una bendición que nosotros también tenemos a través del Espíritu Santo, ¿sí? No solamente en la persona de Jesús, sino que nos guíe en su palabra. Porque hay muchas veces que nosotros decimos, no, pues sabes qué, no sé cómo leer, o no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe también a su palabra, para que nos guíe en todo momento y para que nos dirija en qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, hacia dónde tenemos que ir, y todo va a ser conforme a su palabra. Todo va a ser conforme a su palabra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy para allá? ¿No voy? Inclusive nosotros cuando nos vamos a parar aquí, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué no tengo que decir? Y es muy importante porque muchas veces no nos damos cuenta de ese trabajo, por ejemplo, lo que tenemos que decir y en qué tiempo. Por ejemplo, hablando de lo que es de redarguir al pecado, muchas veces nosotros queremos, por dar un ejemplo, yo estoy en mi trabajo y trabajo 10 horas y yo puedo decir, la palabra dice que debemos de estar a tiempo y afuera de tiempo. Entonces, si yo utilizo ese verso mal, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a andar en mi trabajo a todo tiempo hablando de la palabra de Dios. Entonces, cuando mis patrones se den cuenta, ¿qué es lo que me van a hacer? ¿Me van a regañar o me van a correr? Y me van a decir que no estamos en la iglesia para que yo ande compartiendo la... Pero a lo mejor en mi hora de noche, ahí sí lo puedo hacer, porque como no me pagan esa hora, en esa hora yo no estoy trabajando, se podría decir, yo estoy en mi hora de descanso y esa hora no me la están pagando. A lo mejor en esa hora yo puedo compartirle a alguien de mis amigos algo acerca de la palabra de Dios. Pero si yo no tengo al Espíritu Santo para que me dirija, para que me guíe a su palabra, para que me guíe cómo me debo de comportar o qué debo de hacer, entonces yo puedo estar cometiendo un error. ¿Sí? O por ejemplo, hay personas que nosotros decimos, no, yo le tengo que hablar y yo le voy a decir, y ¿saben qué hacemos? A veces nosotros los hostigamos tanto y los fastidiamos tanto que después ellos no quieren venir, no quieren acercarse. Porque nosotros decimos, no, es que ahí dice que le tengo que hablar y le tengo que hacer a tiempo y afuera de tiempo, pero no nos damos cuenta y no le preguntamos al Espíritu Santo ni dejamos que Él obre en la vida de ellos. ¿Por qué mejor no oramos primero por esa persona y solamente oramos por ella y solamente oramos por ella y esperamos el momento en que el Espíritu de Dios nos diga, ¿sabes qué? Ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo, es cuando le debes de compartir o cuando debes de hablar de mí. Porque si Él nos dice que no, es no. Y así me ha pasado a mí, ¿verdad? Y a veces mi esposa me hace esa pregunta y me dice, ¿por qué no hiciste esto? Y le dije, es que Dios no me dijo, y si Dios no me dijo, no lo voy a hacer. Y por eso se está riendo, porque ese es se podría decir un debate que siempre tenemos, ¿no? A mí me ha pasado eso y me dice, ¿por qué? Porque en una ocasión, no voy a decir nombres, pero pasó así. Me dice, ¿por qué no oraste por esta persona? Me dice, le digo, porque Dios no me dijo. Y dice, es que se dio cuenta porque todos oraron por ella, pero tú no oraste por esa persona. Entonces digo yo, es que Dios no me dijo. Y todos se preguntan por qué, y ella me pregunta por qué, y a lo mejor la persona pregunta por qué, o todos preguntan por qué. Pero nosotros decimos, ¿sabes qué? No lo puedo hacer porque Dios no me dijo. Pero cuando Dios me dice, vas y lo haces, y entonces es una bendición para mi vida y para la persona que va a recibir eso. ¿Por qué? Porque era el tiempo de Dios. Y si no lo entendemos así, podemos cometer también muchos errores porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque no le preguntamos, porque no le decimos, Señor, ¿es el tiempo tuyo o no es tu tiempo? ¿Qué debo de hacer o qué no debo de hacer? Y nos dejamos llevar por impulso o por nuestros sentimientos. Y muchas veces podemos, en vez de bendecir a una persona, la podemos también dañar con lo que estamos haciendo. Porque a veces podemos ilusionar a alguien con algo y que Dios no lo quería hacer. ¿Cómo sabes tú si Dios lo quiere hacer o no lo quiere hacer? Entonces es importante que preguntemos, es importante que nos dejemos guiar por Él. Él es nuestro guía y Él nos va a guiar a la verdad, nos va a guiar a la justicia, nos va a guiar a hacer lo correcto, no a hacer lo incorrecto. Y Dios no avergüenza a nadie. El Espíritu Santo no te va a avergonzar. Pero cuando nosotros lo tomamos verdaderamente en cuenta, cuando nosotros respetamos las decisiones del
quisiera que suceda algo, pero no es lo que Dios quiere o no es el tiempo de Dios. Yo quisiera que todos mis amigos se convirtieran, pero si no es el momento. Yo quisiera que toda mi familia se convirtiera, pero si no es el momento. Pero cuando sea el momento, háganles de Cristo. Cuando sea el momento, a lo mejor no les tienes que hablar, tienes que estar ahí simplemente para apoyarlos y para decirles, aquí estoy, y Dios va a obrar. Y Dios va a obrar, porque estás ahí. A lo mejor no necesitas decir nada. A mí me está, mi esposa y yo nos está pasando por mi prima. Y ella está reconociendo que hay un Dios. Y ella está mirando las cosas. Y sí, a lo mejor la tuvo que llevar a pasar por una enfermedad porque está pasando por un cáncer. Pero no importa la situación a dónde Dios la ha llevado. Yo sé que si Dios la llevó ahí, Dios también la va a salvar. Pero tenemos que estar buscando primeramente, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Lo debo o no lo debo de hacer? ¿Y en qué punto lo tenemos que hacer? Y a veces simplemente con el apoyo y dejarte guiar por el Espíritu Santo y estar ahí y decirle, yo estoy contigo, es más, vale más que 1000 palabras o que todas las cosas. Pero necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, que lo tomemos en cuenta, porque si no lo tomamos en cuenta vamos a cometer un error. Ese es algo para mí muy importante, dejar que el Espíritu Santo nos guíe a la justicia, nos guíe a la verdad. Otra cosa dice ahí en Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces ahí hay dos cosas que hace. ¿Qué dice que hace? Nos enseña y nos recuerda. Nos enseña y nos recuerda. Esas son dos cosas que yo creo que a todos, pero a mí yo me recuerdo mucho que a mí me pasaron cuando yo empecé a acercarme a Dios. Yo decía, ¿cómo voy a comprender la palabra de Dios? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasó. Y yo decía, porque antes lo lees y tú dices, es que no entiendo nada. Pero es que yo lo leo y no entiendo. Pues no, porque no sabía yo que teníamos al Espíritu Santo para que nos enseñara. Entonces, el momento en que tú reconoces a Jesús y entiendes que tienes al Espíritu Santo para que te enseñe, ahora cada que tú abres la palabra, le dices al Espíritu Santo que te enseñe, nosotros decimos que te revele. Muchas personas malentienden esa palabra y piensan que nosotros lo tomamos como que Dios me va a revelar algo nuevo. No es así, o sea, nomás que como ya no hay en qué decir y en qué ¿cómo se dice? Tener contienda unos con otros, y sale con esas cosas. No es cierto. Nosotros no estamos hablando de que Dios nos va a revelar algo nuevo. Estamos hablando que Dios nos va a quitar la venda de los ojos de muchas cosas que no entendemos o que no entendíamos y que ahora Él a través de su palabra nos las va a enseñar. Es de lo que estamos hablando, ¿sí? Nos va a quitar la venda de los ojos. Para eso está el Espíritu Santo. Entonces ahora, cuando tú agarras la palabra, tú tienes que entender que le tienes que pedir al Espíritu Santo que ¿qué? Que te enseñe, porque ahí dice su palabra y la palabra de Dios es la que es la verdad. Y si es la verdad, entonces Dios no ¿qué? Dios no miente. Entonces ahí dice que el Espíritu Santo está para enseñarte a ti y para enseñarme a mí. Entonces tú tienes que utilizar ese beneficio a tu favor. Cada que tú abras la palabra, entonces tú le pides al Espíritu Santo que te enseñe. Entonces tú lees y ahora Él te enseña. No te va a enseñar todas las cosas de uno solo, pero te va a hacer ver cosa por cosa, porque nadie lo va a entender. Tú puedes leer la Biblia toda la vida hasta el último día de tu vida y siempre vas a seguir aprendiendo, porque Dios es infinito. Sí, entonces, pero siempre vas a aprender, siempre vas a tener al Espíritu Santo para que te enseñe algo nuevo y así tú no puedes decir, es que yo ya me lo sé todo. Nunca vas a saber todo, y menos de Dios. Entonces eso es lo interesante, eso es lo importante, ¿no? Que siempre tienes al Espíritu Santo para cada que abres tu palabra, Él te enamora más, porque a lo mejor estás pasando por una circunstancia difícil en tu vida y tú abres la palabra y Dios se te revela y te dices, wow, esto es para mí. Entonces Dios ahí te está quitando la venda de tus ojos y te está enseñando que Él está contigo, te está diciendo, yo estoy contigo. Y otra cosa también, nosotros a veces decimos, es que yo no le puedo enseñar a nadie, yo no le puedo decir nada a nadie. Ahí que dice que el Espíritu Santo te ¿qué? Te recordará todas las cosas que yo les he enseñado. O sea que en ese momento les estaba diciendo Jesús, ellos tenían 2 años aproximadamente caminando con Jesús. ¿Ustedes podrían recordar las enseñanzas de Jesús de 2 años? Es difícil, ¿verdad? Imagínense qué tanto, porque nosotros tenemos aquí, pero a lo mejor les digo
Hechos, ¿qué es lo que empiezan a predicar? Empiezan a predicar lo que el Espíritu Santo les estaba recordando en ese momento, hablarles de Jesús. Dice, aquel Jesús que ustedes predicaron, y empieza Pedro a predicar y dice que se convierten 3,000 personas. ¿Por qué? Porque recibieron poder, estaba el Espíritu Santo ahí obrando. Entonces el Espíritu Santo no solamente les estaba recordando todo lo que Jesús les había enseñado, sino que también estaba pasando un milagro. ¿Cuál fue? Que estaban hablando en otras lenguas, estaban hablando en otros idiomas. Imagínate que de repente, como yo no hablo inglés, yo no hablo bien, yo hablo muy poquito, imagínate que de repente se me acerque un gringo y yo empiece a hablarle inglés bien fluido. Wow, no, porque, pero ahí dice que Dios lo hizo y Dios lo puede volver a hacer. Claro, si Él quiere, Él lo puede volver a hacer. Sí, nosotros le estamos restando poder a Dios y nosotros pensamos que Dios no se puede manifestar. Él se puede manifestar como Él quiera, cuando Él quiera. Para eso Él es Dios. Amén. Él lo puede hacer, pero a veces nuestra fe no llega tanta como llegó con la de sus discípulos. Por eso es que nosotros no podemos fluir en ese poder, no porque no esté el poder en nosotros, sino porque nosotros no tenemos esa fe. Eso es lo que necesitamos también, caminar en fe. ¿Sí? Entonces Él no solamente nos guía, sino que también nos enseña. Imagínate, tienes como maestro al Espíritu Santo para que te enseñe todo lo que quieras saber acerca de su palabra. Eso es una bendición, ¿sí o no? Sí, amén. Y que te recuerde todas las cosas. Entonces, si ya te dije que Él te recuerda, ya no tienes pretexto, ¿eh? Ya no vayas a salir con que yo no le hablo a nadie porque yo no sé qué decirles. Es que yo no sé. El Espíritu Santo no solamente te enseña, sino que Él también te recuerda todas las cosas. Todo lo que tú lees en determinado momento, cuando tú necesites algo, cuando tú necesites una palabra de parte de Dios, el Espíritu Santo te va a recordar y te va a decir, hey, acuérdate de esto, ¿te acuerdas de esto? ¿O te acuerdas de esto que yo te prometí? Y vas a decir, sí, cierto. El Espíritu Santo ahí va a estar en todo momento, pero tú tienes que aprender que está el Espíritu Santo en ti. Utiliza esa bendición, utilízalo para ti. Dice ahí en... Déjenme ver. Lo estoy buscando. Dice en Juan 14, 17. Vamos a leer Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo dice que mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es una bendición. El Espíritu Santo en ese momento que Jesús estaba predicando, estaba en ese lugar, ¿no? Porque morar es como vivir, es como que está aquí. Si nosotros decimos el Espíritu Santo mora con nosotros, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está en este lugar. Y no solamente en este lugar, sino en todo lugar. En cualquier lugar que se le esté hablando de Él, el Espíritu Santo está ahí. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo y nosotros estamos haciendo algo a su favor, el Espíritu Santo está ahí con nosotros, ¿sí? Porque es una promesa de Él, que Él mora con nosotros. Pero hay algo más importante ahí, que no dice que no solamente va a morar, sino que va a estar en nosotros. Entonces, para poder, ahí es donde entramos en otro, nosotros podríamos decir, no sé, podría decirlo en otro nivel. Porque ahí dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces en ese momento nada más estaba ¿qué? Estaba morando, porque luego dice y estará. ¿Les está hablando de qué? De un futuro. ¿Hasta cuándo sucede ¿Cuándo se cumple en ellos esto? En Hechos, ¿sí? Cuando les dice que no se vayan, que van a estar en el aposento alto. Ahorita vamos a hablar también de eso. Pero esa es una promesa de Dios, ¿para qué? Para nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos un propósito. Y lo hemos ido explicando. O sea, primero que nada, el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado y nos va a empezar a limpiar. Vamos a empezar una nueva vida. ¿Sí? Y también tenemos que aprender. Él nos enseña, Él nos guía, Él nos capacita, Él nos recuerda.
Pero también hay propósitos que tenemos que cumplir, espirituales. A lo mejor no todos el mismo. Si tú quieres servir a Jesús con efectividad, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas al Espíritu Santo. Pero ya no solamente que more contigo, sino que esté en ti. Y que está en, es por decir que está dentro de ti. Que está todo el tiempo en ti, que está todo el tiempo en ti. Y eso, ahí es donde entramos, se podría decir, en otra cosa, podemos empezar a cumplir con nuestro propósito que Dios tiene para con nosotros. Porque el Espíritu Santo tiene dones, ¿sí? Y el Espíritu Santo tiene muchas cosas. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El amor, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Sí? Todas esas cosas son frutos del Espíritu Santo, pero ahí empieza a fluir cuando nosotros ya empezamos a vivir una vida ¿de qué? En obediencia. Una vida en obediencia. Por eso dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces el Espíritu Santo no solamente va a morar contigo, sino estará en ti. Así es, y Jesús mismo lo podemos ver en la vida de Jesús. Jesús, ¿cuándo inició su ministerio? Hasta que no, ¿qué? Hasta que no recibió el Espíritu Santo. Él también primeramente, ¿qué fue lo que hizo? Se bautizó. Y Juan no lo quería bautizar. ¿Y qué le dijo? Les conviene que lo hagamos para que cumplamos ¿con qué? Con toda justicia. Y cuando ellos hicieron lo correcto, dicen que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en una paloma. Y entonces fue cuando él empezó su ministerio. Después dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado, y fue llevado al desierto y ahí ayunó y luego fue tentado. ¿Y cómo pudo vencer el pecado? Dijimos que la ley del Espíritu ¿qué? Vencía el pecado. En la ley del Espíritu vencía toda tentación. Entonces cuando el Satanás vino a tentarlo, él pudo vencer. Él estaba viviendo en el Espíritu, él vivía en el Espíritu Santo estaba en él. Y él era obediente en todo, porque él decía, yo solamente hago lo que veo hacer a mi Padre. Él se dejaba llevar por el Espíritu Santo. O sea, él decía, yo todo lo que estoy haciendo es porque el Espíritu Santo estaba en él y le estaba dirigiendo en todo momento. Entonces todo lo que hacía es porque él veía a su Padre. Ahí les dice, porque en lo que leíamos en el 16, dice, porque él les hará saber de lo que es, de lo mío. Mi Padre les hablará de lo mío. Entonces él todo lo que hacía era porque el Espíritu Santo estaba en él. ¿Qué dice Lucas? El Espíritu del Señor está ¿qué? Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Para llevar libertad a los cautivos. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces tú puedes también empezar a cumplir con un propósito específico de parte de Dios y lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a estar en ti. Amén. Entonces, eso es muy bonito, porque entonces nosotros ya no estamos hablando por nuestra propia cuenta, sino que estamos dejando que el Espíritu de Dios empiece a fluir en nuestra vida. Y ahí es cuando vienen los dones. Dice que los dones son dados por el mismo Espíritu. A unos don de profecía, don de lengua, de milagros, ¿sí? De todo tipo de milagros los da. ¿Quién dice ahí? En Corintios. El mismo Espíritu, es el Espíritu Santo, pero todos somos un cuerpo. No podemos fluir todos en los mismos dones. Pero hay personas aquí que tienen un don de parte de Dios. Y si tú quieres empezar a fluir en ese don, entonces tú tienes que empezar a crecer espiritualmente para que el Espíritu Santo esté, ya no solamente more en ti, sino que esté en ti. Y entonces ahí empezaremos a cumplir con ese propósito. Miren lo que dice 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Y les voy a leer desde el 9, miren lo que dice desde el 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ustedes creen que eso no es una bendición? ¿Sí entienden lo que está diciendo ahí? Está diciendo que la única persona que te conoce a ti, eres tú mismo. Dice, nadie conoce mejor a ti mismo más que el Espíritu que está en ti. No hay nadie que te conozca de una manera perfecta más que tú mismo, Espíritu. Tú
espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios es el que está en ti. Entonces, ¿cómo puedes decir tú que no puedes conocer a Dios o no puedes conocer su palabra si el Espíritu de Dios está en ti? El Espíritu Santo está en ti. Dice, tú no has recibido el Espíritu del mundo, tú has recibido el Espíritu Santo de Dios. Está en ti, esa es una bendición. Amén. Nada más que como a veces no nos damos cuenta de la bendición que tenemos, entonces no podemos fluir en el Espíritu Santo de Dios, no podemos fluir, porque ahí dice, cosas que ojo no vio, ni han subido en el corazón del hombre, esas son las que yo tengo preparadas para los que, para los que me aman. Y si tú lo amas, ¿qué decía ahí? Vas a guardar sus mandamientos, y si guardas sus mandamientos, entonces ya no solamente el Espíritu Santo va a morar en ti, sino que va a estar en ti. Y te va a enseñar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. Esas son las que Dios tiene para toda persona que verdaderamente lo busca. Amén. Bendición, sí, sí es una bendición. Aleluya. Esa es una bendición. Porque si tú cumples con ese propósito, la vez pasada Javier nos enseñaba acerca de eso y nos decía que no solamente va a ser una bendición para tu vida, sino va a ser una bendición para quién. Para todas aquellas personas que están alrededor de ti. Y si hay una persona que está enferma y tú tienes el don de sanidad y no lo quieres usar simplemente porque tienes temor o porque no quieres, entonces ¿a quién estás privando? Te estás privando tú de que Dios te bendiga y estás privando a una persona de que reciba esa sanidad que ella necesita. O escuchar de su palabra, porque todos tenemos un don diferente. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para empezar a fluir en ese poder, y necesitamos entender que nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino aquí dice su palabra que el Espíritu de Dios es el que está en mí. Desde el momento en que yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en mi vida. Pero entonces yo le permito al Espíritu Santo, yo me someto a Él, yo me someto a Jesús. Yo entiendo que yo por mi propia cuenta yo decido que Él dirija mi vida, y ya no lo voy a hacer como yo quiero, sino lo voy a hacer como Él dice. Me guste o no me guste, me duela o no me duela, yo tengo que aceptar que el Espíritu Santo es el que me va a llevar a la verdad y que me va a guiar a hacer lo correcto, me va a guiar a hacer lo justo. Pero necesito también entender que tengo que someterme a Él. Entonces, ¿qué decía ahí? Que el Espíritu Santo nos da también poder. Y ahí es donde vamos a Hechos 1, del 4 al 8. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver qué dice el 2.14, ya que estamos ahí. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, les alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces ahí vemos el cumplimiento en Hechos del Espíritu Santo. Nos da ¿qué? Nos da poder. ¿Y le dio a quién? A ellos les dio poder y les dio autoridad. ¿A quiénes en este? A los discípulos. Y ellos empezaron, como decíamos hace rato, empezó a predicar Pedro y se convirtieron 3,000 personas. Vamos a ver qué dice Romanos 15, 18 al 19.
Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Y uno más, vamos a ver qué dice 1 Corintios 2, del 3 al 5. Primera Corintios 2, del 3 al 5. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces ahí es algo hermoso, ¿no? Que el apóstol Pablo era una persona estudiada, capacitada, pero él les dice, ¿saben una cosa? Yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas. Porque él les está diciendo, si yo hubiera querido, yo los persuado a ustedes. Es como que hay personas que son oradores, ¿verdad? Y que para cuando nos acordamos, ya nos envolvieron. Y lo que ellos nos querían vender, ya se los compramos. ¿Por qué? Porque son personas que tienen esa capacidad, ¿no? Para hablar, para envolvernos. Y el apóstol Pablo les dice, pero ¿saben una cosa? Yo no he venido así con ustedes. Yo no he venido a ustedes a persuadirlos, sino que dice ahí, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿necesitamos del Espíritu Santo? Sí. ¿Y saben por qué necesitamos? Porque ahí dice ahí, para que nuestra fe no esté fundada solamente en un conocimiento, sino que también necesitamos ver el Espíritu Santo en acción, necesitamos ver el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas con poder. Que cuando una persona se pare aquí al frente, verdaderamente tú empieces a sentir la presencia de Dios en tu vida, que es Dios el que está hablando y no es una persona la que está hablando. Sí, porque cuando nosotros podemos abrir la palabra y empezar a enseñar, y si no viene de parte de Dios, ¿sabes una cosa? Todos se van a ir como llegaron. Pero si verdaderamente es una palabra que Dios tenía para tu vida, entonces tu vida va a ser transformada. A lo mejor no todos la van a recibir de la misma manera, porque acuérdate que necesitas fe. Para poder recibir la palabra de Dios necesitas fe. Y si quieres que obre en tu vida necesitas fe. Necesitas creer que lo que estás escuchando viene de parte de Dios. ¿Sí? Porque si yo te digo, si Jesús nos dice ahorita, recibiréis poder, a lo mejor no todos lo van a creer, pero a lo mejor algunos lo van a creer. Y el que lo cree a lo mejor va a ir y a lo mejor Dios lo va a usar de una manera diferente, de una manera sobrenatural, porque esa persona creyó verdaderamente que podía ser usado por Dios. Porque Jesús dice, y mayores cosas harán ustedes ¿en qué? En mi nombre. Dice, mayores cosas harán ustedes ¿en qué? En mi nombre. No está diciendo que lo vas a hacer en tu poder, ni que lo vas a hacer en tu nombre. Dice, en mi nombre. Porque su nombre es sobre todo nombre. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y Jesús sigue siendo poder. Y Jesús se sigue moviendo. Lo que pasa es que nosotros no dejamos que Él se mueva, porque no le preguntamos al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere hacer, o cuál es el deseo de su corazón para mi vida y para tu vida, o qué es lo que Él quiere hacer. Y cuando nosotros empezamos a dirigirnos por el Espíritu Santo, entonces Dios va a obrar de una manera sobrenatural en tu vida. Porque una palabra a través del Espíritu no solamente va a cambiar tu vida, sino va a cambiar la vida de las personas que te están escuchando. Es una bendición tener al Espíritu Santo. Tú puedes ser usado por el Espíritu Santo. Tú también puedes recibir poder por el Espíritu Santo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, entonces el Espíritu Santo estará en ti y empezarás a fluir de una manera sobrenatural en tu vida. ¿Quieres ser usado por Dios? Hay personas aquí que quieren ser usadas por Dios. Si tú quieres ser usado por Dios, Dios te va a usar. Dios te va a usar. ¿Por qué crees tú que Jesús mandó llamar a sus discípulos? Porque estaban ¿qué? Porque estaban trabajando. Porque eran personas que Él sabía, Él conocía su corazón. ¿Tú crees que Él no sabía que ellos iban a dejarlo todo? Si Él dice que conoce todas las cosas. ¿Tú crees que cuando Él se acercó a Pedro y les dijo que lo siguieran, Él sabía que lo iban a rechazar o que lo iban a seguir? Él sabía, por eso Él los escogió. Él había puesto su mirada en ellos y sabía que ellos lo iban a seguir y sabía que ellos iban a cumplir con un propósito. ¿Tú crees que al apóstol Pablo Él lo iba a escoger
escoger nada más porque sí se le iba a aparecer y iba a transformar la vida de una persona que mató, de una persona que estuvo presente cuando mataron a Esteban, que era un mártir, la martirizaba a las personas que seguían a Jesús. ¿Tú crees que si fuera por nuestra justicia, tú crees que él se lo merecía? ¿Verdad que no se lo merecía? Pero él tenía algo que Dios había visto en él, y nos guste a nosotros o no. Él había visto algo en el apóstol Pablo y dijo: instrumento útil me es este. Y a lo mejor tú mismo no confías en ti y tú puedes decir: yo no puedo ser usado por Dios. Entonces tú estarías en contra de la voluntad de Dios, porque Dios te trajo aquí con un propósito. ¿Y sabes por qué? Porque Él creyó en ti. Y si Él creyó en ti, tú tienes que creer en ti. Entonces déjate usar por Dios. Él está en ti. El Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo está contigo. Si el deseo de tu corazón en verdad es servirlo a Dios, déjate usar por Él. Es lo único que tenemos que hacer. Decirle: Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en mí? Y cuando tú empieces a hacerlo, vas a ver que Dios te va a bendecir. Vas a ver que Dios te va a empezar a usar. Y vas a ver que te va a pasar como Jeremías y va a decir: ¿sabes qué? Aunque quise callar, no podía. Dice: porque había un fuego dentro de mí, había un fuego dentro de mí que, ¿sabes qué? No te va a dejar callar. Y cuando Dios tiene un propósito en ti, te guste o no, lo vas a cumplir. Y si Dios te tiene que llevar a pasar por una enfermedad o por algo difícil para que tú lo cumplas, ¿sabes qué? Él lo va a hacer. Pero si tú te doblegas hoy y tú entiendes que hoy el Espíritu Santo te está hablando a tu vida y te está diciendo: yo quiero tu vida, ¿sabes qué? Yo te necesito, yo quiero usarte. Entonces va a ser más fácil para ti y va a ser más fácil para mí. Yo sé que Dios tiene algo para tu vida. Y tú sabes que Dios tiene algo para tu vida. Tú sabes que Dios ha puesto algo en ti. Tú sabes que tienes algo. Entonces no te resistas. No te resistas. Deja que el Espíritu Santo empiece a fluir en tu vida y sea una bendición para las personas que te escuchan. Sea una bendición para las personas que están a tu alrededor. Si tú eres una persona que quiere ser usado por Él, ahí donde tú estás, pídele a Él. No necesitas decírmelo, a mí yo no necesito saber. El que necesita saber quién es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es Dios, es el que necesita saber que tú quieres ser usado por Él. Ahí donde tú estás, tú pídele a Él. Y si Él te está redarguyendo de que hay algo en ti que no te gusta, entrégaselo a Él. Si sabes que te has equivocado, dile: Señor, si el Espíritu Santo te redarguye y te dice: ¿sabes qué? Hay esta actitud de ti que no me gusta, dile: Señor, perdóname. Entrégaselo a Él, entrégale al Espíritu Santo lo que no te gusta. Entrégale al Espíritu Santo lo que no le gusta a Él. El Señor está aquí para perdonarte. ¿Qué decía? Que Él es nuestro consolador, Él es nuestro abogado. Y si cometemos pecado, dice: abogado tenemos para con nuestros pecados a Jesucristo el justo. Él es el que pagó por cada uno de nosotros ya en esa cruz. Que el enemigo no te acuse, que el enemigo no te diga: ¿sabes qué? Yo ya no te quiero usar, yo no te puedo usar porque tú has fallado, porque tú me fallas una y otra vez. No le obedezcas a esa voz. Esa voz no proviene de Dios. Esa voz no proviene de Dios. Dios está aquí para perdonarte. Dios está aquí para usarte. Dios está aquí para restaurarte. No importa cuántas veces, la palabra dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Si tú tienes el deseo en tu corazón de servirlo, pídele al Espíritu Santo. Si tú no sabes cuál es el don que tú tienes, pídele al Espíritu Santo que te muestre en qué parte, en qué área tú lo debes de servir. Porque cada uno de nosotros tiene un talento, cada uno de nosotros tiene un don. Y es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos muestre en qué área de nuestra vida, en qué área quiere que nosotros le sirvamos. Para que nosotros empecemos a fluir en la unción del Espíritu Santo y las personas que están a nuestro alrededor sean bendecidas.
Es Dios el que lo va a hacer, no eres tú el que lo va a hacer. Tú solamente vas a ser un instrumento usado por Él. Y cuando Él te use, no te vanaglories. Cuando Él te use, lo único que tenemos que hacer es decirle: porque siervo inútil soy, porque solamente he hecho lo que tú me has mandado hacer. Es Él, es Jesús el que sigue orando, es Jesús el que sigue haciendo milagros. Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Señor Jesús, recibe toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor. Espíritu Santo, muévete en nosotros. Espíritu Santo, muévete en cada uno de los que hoy estamos aquí. Espíritu Santo, sé que tú nos has escogido a cada uno de nosotros. Sé que tú tienes un propósito en cada uno de nosotros. Sé que tú has visto el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí. Y probablemente ante los ojos no valemos nada. Probablemente ante los ojos de las personas no estemos capacitados o no seamos aptos para cumplir un propósito de parte tuya. Pero ¿quién es una persona? ¿Quién es una persona para decirnos a nosotros que no servimos, Señor, o que no somos aptos, que no tenemos la capacidad? Si tú ya nos has escogido a cada uno de nosotros, si eres tú el que has puesto tu mirada en cada uno de los que hoy estamos aquí. Espíritu Santo, muévete en nosotros. Espíritu Santo, muévete en cada uno de los que hoy estamos aquí. Hoy quiero pedirte, Señor, si hubiera una necesidad en cada uno de los que hoy estamos aquí, que tú, Padre, hagas el milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Si hubiera una persona que necesite sanidad, Señor, en este momento, te pedimos que tu Espíritu Santo obre con poder en la vida de esa persona y sea sana en el nombre de Jesús. Nosotros creemos que tú sigues obrando, Señor, en señales, en prodigios, Padre. Seguiremos creyendo en ti, Señor. Si es tu voluntad, Padre, seguiremos creyendo que tú seguirás sanando, Señor, que tú seguirás obrando, que tú seguirás transformando la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, Padre. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús, Señor, para que tú te lleves toda la honra y toda la gloria, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.